Williams. Vamos a analizar esta cita y otros temas de coyuntura con Víctor Cutipa, congresista de Perú Bicentenario, quien está con nosotros aquí en RPP. Bienvenido, señor Cutipa. Muchas gracias por esta oportunidad. Como siempre, presto a concurrir al llamado que me hace usted. Muchísimas gracias. Está con nosotros también el congresista Carlos Anderson. Bienvenido a RPP, congresista Anderson. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Parecen las 6 de la mañana en realidad. Bueno, es bueno levantarse temprano también los domingos. Sí, los domingos. Por supuesto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué podemos esperar los peruanos, congresista Cutipa, de el resultado de esta reunión entre el presidente Castillo y el presidente Williams, más allá de el documento que ha presentado el Ejecutivo al Parlamento? Yo creo que para empezar, la invitación hecha por el Ejecutivo al presidente del Congreso tiene como gesto un primer paso para salir de este problema o de este conflicto que se ha venido generando. Ya no sé si se inicia por acción del Ejecutivo o del Legislativo, pero lo que no me parece correcto, no es que sea pesimista, a mí me gustaría que esto funcione, pero lo que no me parece correcto es que a una invitación de asistir al Palacio de Gobierno se haya dado una contrainvitación indicando, bueno, nos reunimos pero en mi casa. Esto me preocupa a mí un tanto, porque si a mí alguien me invita a su casa, yo voy. Y si considero que yo debo también corresponder a esa invitación y realizar una segunda reunión en la mía, hago simplemente ya de manera presencial esa invitación y se pudo dar en el Congreso. Pero bueno, ya se dieron las cosas. ¿Para usted la cita debió ser en Palacio de Gobierno entonces? Yo creo que debió haber un gesto de parte del presidente del Congreso y asistir a esa invitación. Y una vez realizada este encuentro, también a una manera de correspondencia e invitar al Congreso, porque no se requiere de una sola reunión entre Ejecutivo y Legislativo para salir de este momento. Se requiere de más reuniones. Qué mejor si se hace cada 15 días o todos los meses, para que de esa forma se mantenga una comunicación directa de manera permanente. Correcto. Muy bien. Congresista Anderson, ¿le ha parecido que esta reunión puede tranquilizar las aguas en el escenario político nacional o solamente son parte de una estrategia para distraer a la opinión pública frente a otros problemas que tenemos en nuestro país? Bueno, mira, para restablecer el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo se requieren dos cosas, ¿no? Se requieren primero dos partes que estén realmente dispuestas a conversar, pero sobre todo se requiere, lo voy a poner así poéticamente, pureza de corazones. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente que las intenciones deben ser las correctas. Y yo creo que en este caso en particular, uno puede más o menos analizar la naturaleza de las intenciones leyendo, por ejemplo, el documento que se ha llamado Consenso por el Perú, ¿no? Consenso implica que dos partes están dispuestas a ceder y a ponerse de acuerdo en algo, ¿sí? Tú no puedes pretender un consenso diciendo, mira, acá están, esto es lo que yo quiero. Muchas de las cosas son cosas que desde el otro lado muchísimos no queremos, como por ejemplo el fin de la subsidiariedad del Estado, ¿no? ¿Qué significa eso para los oyentes? Básicamente que según la Constitución del Estado, ¿no? La empresa privada es el motor principal de la economía, ¿no? Y el Estado solamente debe participar en aquellos sectores y en aquellas circunstancias donde el sector privado no puede, por diferentes razones, digamos, proveer los servicios, etcétera. Pero el Ejecutivo nos dice, entre uno de sus tantos puntos, voy yendo uno por uno si quieren, ¿no? Dice, no, ¿sabe qué cosa? Fin a la subsidiariedad del Estado. ¿Qué significaría eso? Por ejemplo, que el Banco de la Nación pueda salir a competir abiertamente, ¿no? No importa que el Banco de la Nación tenga pues tecnología atrasada hace 30 años, que ponga en riesgo los recursos del país en general, que no tenga el recurso humano, no importa. La cosa es que salga a competir, ¿no? Eso significa crear la posibilidad de crear, por ejemplo, una compañía de aviación, de bandera peruana, cuando en realidad en el mundo, por ejemplo, en la industria de la aviación, casi ya no existe el concepto de compañías de bandera. Claro. La mayoría de ellas están quebradas, ¿no? Entonces, cuando uno va punto por punto, en realidad eso es quebrar, implica quebrar muchos de los aspectos fundamentales, digamos, de la economía social de mercado y del arreglo constitucional
que existe, y te los ponen como, mire, si ustedes realmente quieren entonces al Perú y quieren ayudar, apruébeme todo esto. Eso no es consenso, porque el consenso parte del diálogo, del ceder aquí, el ceder allá, etc. Así que yo sí creo que esto ha sido más que nada un ejercicio, digamos, para distraer un poco la atención. Y discrepo aquí de mi colega en el sentido de que el presidente del Congreso tenía que mantener, ¿no?, los fueros parlamentarios. Aquí esta invitación no surge porque el presidente dijo, bueno, vamos a comer un caldito verde o algo por el estilo. O sea, estuvo bien que la cita sea en el Congreso. Pero por supuesto, porque fue a raíz de la elección del presidente del Congreso que surge esta visita. Entonces, correspondía al presidente, ¿no?, hacerle una visita al Congreso de la República, al nuevo presidente del Congreso. Así que allí estuvo muy bien mi colega. Yo les planteo una pregunta a ambos. Mucha gente ha interpretado esta reunión como una suerte de aquí nos quedamos los dos, ejecutivo y legislativo, ¿no? Recordemos que hay incluso un proyecto de adelanto de elecciones, hay una moción de vacancia presidencial, la tercera en contra del presidente Pedro Castillo, que no está caminando en el Congreso de la República. Entonces, muchos han interpretado esta cita como, al contrario de lo que piden algunos colectivos, que nos vamos todos, ahora nos quedamos. Arreglamos y nos quedamos todos hasta el 2026. ¿Esto es así, congresista Cutipa? Sí, respecto al tema que he comentado antes, bueno, yo no creo que lo que el presidente haya planteado en esta reunión haya sido en calidad de imposición. Se ha presentado una propuesta para conversar. Si el Congreso no lo considera, no lo toma simplemente, pero no podemos señalar de que te condiciono para que luego haya consenso. Bueno, eso yo no comparto. Lo otro, de si nos vamos todos o nos quedamos todos, yo no comparto esa posición, porque cuando hablamos de que nos vamos todos, pero todos, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, nos vamos todos, los 4 poderes, los 3 poderes constitucionales que son Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero también ese poder fáctico que es los medios de comunicación, también nos vamos. Porque aquí no hay de que... ¿Por qué le echa la culpa siempre al mensajero, congresista Cutipa? Por favor. No, yo no le estoy echando la culpa. ¿Qué tenemos que ver los medios de comunicación? Por favor. ¿A dónde nos vamos a ir? No, pero lo mismo dirían los del Poder Judicial que tenemos que ver nosotros. Pero tampoco goza de mucha simpatía el Poder Judicial a nivel nacional, pero tampoco la prensa, ¿no? Entonces, en todo caso, no digamos, nos vamos todos, ¿no? Entonces, se van los del Ejecutivo, se van los del Legislativo, ¿no es cierto? Pero no creo que sea el camino adecuado o correcto. Si ustedes se dan cuenta, en 1 año y 2 meses tenemos 3 presidentes del Congreso. Sí. Y no se ve bien. No se ve bien ello, ¿no? Entonces yo creo que ya es momento de que no nos malacostumbremos a que tengamos autoridades que se han elegido constitucionalmente por la voluntad, ya no vamos a decir de todo el pueblo, porque a veces no les gusta que se haga mención al pueblo, por un sector del pueblo que en las últimas urnas deja su voluntad de que estos representantes, tanto ejecutivo como legislativo, tengan un mandato constitucional de 5 años, entonces nos estamos acostumbrando a que eso no suceda. Al año y medio empezamos a cambiar de autoridades, pero que eso garantiza de que cambie la situación del Perú, creo que no, más bien debemos corregirnos y de una vez sentar ya posición, pero una posición objetiva, no subjetiva como lo que se viene dando hasta ahora, y empecemos más bien Ejecutivo y Legislativo caminando en la misma dirección, sin que signifique de que el Congreso renuncie a sus atribuciones de fiscalización ni de oposición. Tenemos 3 presidentes del Congreso y 70 ministros, y esa no es responsabilidad de los medios, congresista Cutipa. Vamos a retornar con usted. La culpa a los medios. Bueno, pero por ahí ha deslizado una chiquita, entonces es bueno aclarar, ¿ah? No. Y con Víctor Cutipa y Carlos Anderson, parlamentarios. Congresista Anderson, quedaba por favor pendiente su respuesta sobre si esta reunión entre el Ejecutivo y el Legislativo ha servido para consolidar el nos quedamos todos, ¿no? Contrario a aquello que pide gran parte de la población, ¿no? Que se vayan todos, Congreso y Ejecutivo. ¿Cómo lo ve? A ver, 2 cosas. Primero, me parece importante aclarar algo, ¿no? Por designio, el presidente del Congreso, la presidenta del Congreso, mejor dicho, la presidencia del Congreso cambia cada año, ¿ok? Así que en 2 años que hayan 2, está bien. Que hayan 3, ok, es un pequeño accidente, ¿ok? Lo que no es un accidente
es que hayan más de 70 ministros en un año, que hayan 7 ministros del Interior y seguramente pronto 8 ministros del Interior en un año, que hayan no sé cuántos ministros, hemos tenido 4 ministros de Relaciones Exteriores. Imagínate, un cargo que normalmente no se mueve porque hay una definición de política exterior. Aquí esto ha sido un chiste, hemos tenido a un exguerrillero, digamos, como ministro del Interior, un apologista del terrorismo como primer ministro, o sea, ese es el problema, ¿no? Por allí. A ver, ahora, en relación a si nos vamos todos, quedamos todos, yo creo que se está sobresimplificando también el tema, ¿ya? Y un poco hasta banalizando, ¿no? Porque no es simplemente nos vamos todos y ¿qué viene, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que hay? Y tampoco es nos vamos todos porque todos somos igualmente culpables. No, aquí hay una dinámica política que hay que poner en claro. El principal foco de tensión política es el propio presidente de la República. Él y sus decisiones y su familia, ¿no? Y sus ministros y sus amigos y los negocios, allí está el foco. Entonces, nosotros se ha desarrollado una dinámica pues de ejecutivo que toma malas acciones o que está muy cerca de la corrupción, etcétera, y al otro lado, desde el Congreso, en nuestra labor de fiscalización, que es la que más se ve, pero no es la única función que tenemos, ¿verdad? Pero que es la que más se ve y que por lo tanto más se critica también, porque dicen, no, se la pasan peleando, etcétera, ¿no? Cuando por naturaleza, también por designio, ¿no? Un Congreso de 130 congresistas va a tener diferentes puntos de vista. El propio bloque oficialista llegó con 36 congresistas, ahora se ha partido no sé cuántas pedazos, ¿verdad? Pero bueno, ahí tienen sus discrepancias, ¿no? Entonces, cuando la ciudadanía, un poco cansada de esta dinámica perversa en la que el Ejecutivo o comete errores o sencillamente se acerca demasiado a la corrupción y tenemos ministros fugados y tenemos secretario del presidente fugado y a los sobrinos del presidente fugado y otro ministro que acaba de ser censurado seguramente también se fugará, ¿me entiendes? O sea, uno dice, bueno, oye, hay un montón de evidencia de que hay una organización criminal allí dentro, ¿no? Entonces, claro, pero la ciudadanía dice, pero entonces, ¿quién nos gobierna y cómo nos gobierna? Y a nivel dentro del país, por ejemplo, cada cambio de ministros implica cambio de viceministro, cambio de director general, o sea, una sensación realmente de parálisis total, ¿no? Entonces, el pedido de la ciudadanía realmente es hartazgo de un ejecutivo inoperante y probablemente corrupto, ¿no? Y un legislativo que responde porque la ciudadanía no entiende que esa es una de sus funciones, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el camino es el camino constitucional para resolver esta crisis, ¿no? De ir por una vacancia, porque el presidente, para mí, presidente, hay más que suficientes evidencias de que carece de capacidad moral y que esa incapacidad moral es permanente, por un lado. Pero por otro lado, también soy consciente que la ciudadanía no va a soportar un Congreso que va a quedar un presidente y lo que va a pedir, ¿no? Y yo estoy más que dispuesto también a actuar en ese sentido, es que se vaya a elecciones generales donde el país pueda respirar, reflexionar acerca de los errores que se han cometido, ¿no? Y pueda dar un paso nuevamente. Congresista Cutipa, ¿qué espera Perú Bicentenario del señor Williams como presidente del Congreso de la República? ¿Cree que tras esta reunión se pueden establecer algunas coincidencias para sacar adelante algunos temas entre el Ejecutivo y el Legislativo? Le recordamos que la oposición al gobierno celebró, ¿no?, la designación de Williams como presidente de la mesa directiva. Bueno, yo espero que el presidente Williams tenga una buena gestión en el Parlamento porque yo soy parte de ello. Yo he saludado su elección, es la parte democrática dentro del Parlamento. Esperemos que haga un buen trabajo, esperemos que mire hacia el Ejecutivo con los dos ojos y no cerrando uno o poniéndose una mano delante de uno de los ojos. Y que no se deje llevar por este sector del Parlamento que ya no es que esté haciendo un trabajo de fiscalización ni de oposición, sino de obstrucción. Y yo quiero ver un presidente del Congreso independiente, un presidente fuerte, seguro de sí, y que las decisiones que él
tome y que le correspondan ser de manera personal, lo haga sin que sea seducido o llevado por la intención de este grupo. ¿Podrías dar, Adelante, congresista Anderson, un ejemplo de obstrucción? Bueno, me parece que se va a transformar esta reunión entre 3 entrevistados y uno. No, lo que pasa es que que no se sienta aludido. Es un diálogo, congresista. Si quiere responder, no hay problema. Sí puedo responder. Un ejemplo de obstrucción. Una le ha pedido, congresista Cutipa. Si usted quiere responder, con todo gusto, por favor. Un ejemplo de obstrucción. Usted ha hablado de obstrucción del Parlamento. Yo creo que el Congreso ya tiene que sentarse bien y ya dejar de lado esa actitud de delicaditos. Hay muchos dentro del Parlamento que tienen esa actitud, esa posición de delicaditos. Mire, estoy de acuerdo con que el Congreso haga fiscalización, por supuesto que sí. ¿Estoy de acuerdo que el Congreso haga oposición? Por supuesto que sí. La oposición es importante y es necesaria, porque no se puede decir a todos sí, sí, sí. La oposición es parte del perfeccionamiento de la función parlamentaria, porque no es posible que en un parlamento de 130 parlamentarios todos piensen igual. No es posible. No es posible que en una democracia los 130 parlamentarios más ejecutivo piensen igual. Tiene que haber una oposición. Es más, el último en opinar dentro del Parlamento referente a un proyecto de ley o actividad del Ejecutivo tiene la obligación de opinar en contra, así no esté de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque de esa forma se perfeccionan las ideas, se perfeccionan también los proyectos de ley. En consecuencia, dentro del Congreso, lo que viene sucediendo entre el Parlamento y el Ejecutivo, yo no creo que esté enmarcado dentro de una crisis, porque el Congreso está en la obligación, no solamente en el deber, sino en la obligación de sentar posición de oposición con el Ejecutivo. Y en ese camino siempre habrá estos enfrentamientos. Pero que me digan que hay una crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso yo no comparto. Alguien decía, crisis la de mis tiempos, ¿no? La de Billingsgård, si queremos retroceder más atrás a la colonia, los almagristas, pizarristas, etcétera, etcétera. Y en la República, las guerras civiles. Para usted no hay crisis, entonces. Crisis política no. Hay problemas políticos, hay enfrentamientos, yo creo que eso sí. Congresista Anderson, ¿para usted hay crisis o no hay crisis? Primero que nada, no escuché ningún ejemplo de obstrucción, ¿no? Ninguno. Este Congreso, con todas sus fallas, con toda su actitud, digamos, si tú quieres, fiscalizadora, le dio presupuestos, se los aprobó todito, así, pero 100% del presupuesto sin ninguna atingencia. Le aprobó todos los gabinetes, ¿ok? Ha censurado solamente a 4 ministros, cuando debería haber censurado por lo menos a unos 20, si no más, ¿no? Así que yo no veo dónde está la obstrucción. Cada vez que han venido por un proyecto de ley con verdadera urgencia, etcétera, ahí hemos estado y hemos aprobado cuántas veces los pedidos del Ejecutivo, ¿no? Allí en la reunión del viernes el presidente y el primer ministro ha dicho, mira, aquí hay 66 o no sé cuántas leyes que están en el Congreso, que son del Ejecutivo, que no les dan atención. Bueno, sí, algunas de ellas, sobre todo, tienen este carácter destructivo. Igual hay que discutirlas. Yo sí estoy de acuerdo en que hay que discutirlas todas, ¿no? Y no aprobar aquellas que van a hacerle daño al país. Pero por otro lado, el Ejecutivo tiene en sus manos 70 y tantas leyes que hemos dado en el Congreso de la República y se resisten a darle, desafortunadamente, ¿no?, el reglamento, y por lo tanto son leyes inefectivas. Algunas de ellas que son realmente fundamentales. Mira, yo fui, por ejemplo, la primera ley, recordarás, que se sustantiva en materia económica se aprobó, fue en noviembre del año pasado, y fue la ley que yo propuse sobre pago de facturas a pymes a 30 días, ¿no? Y uno diría, bueno, aplauso, pues es el gobierno del pueblo, ¿no? Entonces, porque esto va a beneficiar a 2 millones de microempresas, etcétera. ¿Cuánto tiempo pasó para que esté el reglamento? 7 meses. Y 7 meses pasaron porque me tuve que meter, no saben, a discutir con medio mundo para que me la aprobaran, para que pudieran hacer el reglamento. Ese es el gobierno que tenemos. Entonces, no se puede simplemente venir y cargar la tinta en un lado. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a ambos congresistas. Víctor Cutipa, Carlos Anderson, han estado con nosotros aquí en cabina de RPP en Ampliación de Noticias, conversando sobre temas de coyuntura política.